Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Y del presupuesto municipal del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, recién aprobado, vamos a hablar ahora de sanidad. Además, un tema que obviamente nos afecta a todos porque en general, a menos que uno tenga muy buen estado de salud, suele acudir al centro de salud, a los ambulatorios. El caso es que el pasado viernes la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso afirmaba que los centros de salud son la puerta de entrada al sistema sanitario. Hizo una serie de declaraciones, unas declaraciones que no pasaron desapercibidas para el personal de estos establecimientos, de estos ambulatorios del SERMAS, que llevan denunciando desde hace años la infradotación en cuanto a plantillas de enfermeras, matronas y fisioterapeutas. Vamos a conversar unos minutos con Tania Casasola, que es enfermera en un centro de salud, además de portavoz de SAPSE Madrid. Tania Casasola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, casi tardes ya. Buenas. Bueno, como decimos, ustedes desde SAPSE Madrid también han querido responder a Díaz Ayuso en cuanto a sus declaraciones sobre la importancia de los centros de salud y sobre todo que deben ser fuertes. Así es, respondimos a la nota de prensa emitida por Díaz Ayuso, bueno, pues recalcando un poco lo que venimos defendiendo desde hace años ya, ¿no? Que la atención primaria en la Comunidad de Madrid está claramente infradotada de profesionales, especialmente pues esto en enfermeras especialistas y fisioterapeutas, que ya de por sí soportan unas cargas de trabajo y unos ratios de pacientes muy por encima de lo que establecen las recomendaciones y la OMS, ¿no? Uh-huh. La presidenta Ayuso incluso llegó a decir que los centros de salud resuelven el 90% de los procesos asistenciales, aunque ustedes comentan que bueno, son datos que quieren ustedes puntualizar y sobre todo decir cómo se consigue, ¿no? A costa del esfuerzo de las propias enfermeras, matronas y demás. Pues sí, es que la verdad es que es cierto que la atención primaria está capacitada para resolver la mayor parte de los problemas que tenemos todos los usuarios y las personas en la Comunidad de Madrid, pero para eso hace falta dotarla de profesionales suficientes, porque al final lo que vemos es que los profesionales están desbordados y con unas listas de espera, en el caso de matronas y fisioterapeutas, que se van muchas veces más allá de los 3 meses. Uh-huh. Entonces lo que vemos también es que muchas veces la accesibilidad a este primer nivel de atención bueno, pues se demora mucho más de lo que las personas necesitaríamos. Uh-huh. ¿Y qué medidas reclamarían ustedes al gobierno regional para que, bueno, pues se dé un servicio adecuado, para que ustedes puedan trabajar adecuadamente y sin estresarse más de lo debido? O incluso comentábamos en alguna entrevista con enfermeras que muchas sienten una situación de que se piensan en continuar con este trabajo al que han dedicado tanta formación y durante un tiempo. Sí, tenemos más de un 40% de enfermeras que están planteándose dejar la profesión, y ya no es solo el problema de las que están ahora mismo en activo, sino que es que además es que tenemos un horizonte a corto plazo. En Madrid se nos van a jubilar 2.500 enfermeras en cuestión de 5 años. Uh-huh. Esto a nivel de la atención primaria ya va a suponer probablemente unas 500 enfermeras menos. Pero es que en los próximos 10 años a nivel estatal se van a jubilar unas 50.000 enfermeras, y hay que empezar a trabajar sobre este déficit de profesionales, que es cierto que la Consejería de Sanidad el 26 de marzo hizo un anuncio de que se nos iba a catalogar como profesión deficitaria, como ya se hizo con los médicos en su día, pero lo que vemos es que van pasando los meses y esto no se articula de ninguna manera. Uh-huh. Y lo que sí que creemos es que se tienen que producir medidas incentivadoras para retener a estos profesionales, que ya de por sí van a ser pocos, pero es que en Madrid, con las condiciones laborales que tenemos, que se nos mantiene todavía la jornada de 37 horas y media frente a las 35 que se hacen en el resto de comunidades autónomas, al final supone 16 días más de trabajo en Madrid que en otras comunidades. Si a esto le sumamos que los sueldos son iguales o inferiores, porque el ritmo de vida en Madrid, y ya sabemos cómo están los alquileres y cómo está la vida en Madrid, es mucho más caro, es que hace que haya una fuga de profesionales enorme. Uh-huh. Entonces, por todo esto es que hay que empezar a atajar con medidas realmente incentivadoras que retengan profesionales, que Madrid se haga atractivo para que quieran venir a quedarse, pues eso, matronas, que tenemos un déficit ya enorme, que estamos en periodo estival ya
con mucho miedo de qué va a pasar ahora cara a las vacaciones de verano, porque no se encuentra gente para sustituir a estos profesionales que tienen que descansar y se merecen su descanso anual como todos. Entonces, lo primero es que hay que devolver la jornada de 35 horas para que la gente quiera quedarse. Hay que aumentar las retribuciones en la Comunidad de Madrid, porque la vida aquí es muchísimo más cara. Hay que catalogar a la enfermería y las enfermeras especialistas como categoría deficitaria con consideraciones también retributivas. Madrid tiene que unificar el pago de una hora extraordinaria adecuada, porque es que nos encontramos en atención primaria, tenemos la hora extraordinaria marcada a 13 euros, más lo que sube un poquito por los complementos, pero es que es irrisorio. Desde SATSE estamos pidiendo que se habilite una hora extra para poder cubrir sobre todo estos periodos estivales que nos vienen ahora, y el problema de enfermeras que cada vez es más notorio, y de matronas, con una remuneración justa de 32 euros la hora, ¿no? Pues son medidas todas que se tienen que empezar a aplicar ya, para que no nos encontremos de aquí a 2 meses que empieza el periodo estival con grandes problemas de profesionales, teniendo que cerrar consultas, cerrar consultorios muchas veces en las zonas periféricas de Madrid porque no se encuentran profesionales, obligar a los profesionales a tener que ponerse de acuerdo, como está pasando con el caso de las matronas y fisioterapeutas de diferentes municipios dentro de la capital, para poder cogerse sus vacaciones porque no se encuentran sustitutos. Bueno, pues son problemas que nos encontramos año tras año, debido a este déficit estructural de profesionales que ya tiene la atención primaria de Madrid. Pues vamos a desearle suerte con estas reivindicaciones a los miembros, ¿no?, de las plantillas de los centros de salud del SERMAS. Hemos hablado con Tania Casasola, enfermera en un centro de salud, además de portavoz de SATSE Madrid. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.